Vamos a iniciar grabación. Y ahí se ve bien. Y veo que ven la presentación mía. Así que arrancamos. ¿Ok? Problema de desarrollo argentino. El capítulo... ¿Estás ahí, Caro? Sí, te voy a preguntar si se está grabando. Sí. Me parece. Bien. El capítulo 11 va a recorrer distintos temas, muchos de los cuales ya hemos hablado o hablamos parcialmente la semana pasada, que tienen que ver con la economía argentina. La semana pasada, al final de la clase, yo me detuve en la cuestión de la restricción externa, que es fundamental para entender la economía nacional. Es una forma de mirar los problemas argentinos que hacen que uno tenga constantemente la evidencia de los ciclos que se repiten de crisis, de problemas de desempleo, digamos, problemas económicos en general, y que con la visión de largo plazo uno puede intentar explicar o atribuir a factores estructurales, factores recurrentes en la economía nacional, que lo que debería generar en ustedes es una mirada más crítica respecto de la idea de el gobierno es responsable de tal o cual problema económico, como si siempre no fuera el gobierno, no importa qué gobierno, de qué signo político, fuera el que está causando una situación económica, cuando en realidad los gobiernos hacen lo que pueden, por decirlo así, hacen algo que afecta a la economía, pero que no la explica por completo, que no puede ser la explicación de lo que pasa en una economía. La economía y el Estado son cosas que están juntas. Esto es lo que yo traté de explicarles varias veces a lo largo de la cursada, que vienen de la mano, digamos. Por eso la idea de desarmar el Estado de un golpe no solo es poco científica, es una idea poco científica. La actitud científica es observar cómo se vincula la economía y el Estado. La actitud más moral o religiosa, más de la creencia, es esta de el Estado es una máquina que viene por afuera y que condiciona la economía. No funciona así la realidad. Entonces, ustedes ya lo saben porque hemos hablado de eso. Cuando hablemos de problemas del desarrollo argentino, vamos a hablar de problemas que son de la sociedad argentina, que no son culpa o responsabilidad de un gobierno o de otro, sino que tienen que ver con cosas que están vinculadas a la inserción internacional de Argentina, la historia económica, política y social del país, ciertas dinámicas que son regulares, que aparecen y aparecen a lo largo de la historia nacional. Pero para poder llegar a eso, uno tiene que poder mirar el gran panorama, y para ver ese gran panorama, lo que es muy útil es trabajar con indicadores, con variables que explican una parte de la película, para así a poco ir tratando de explicar un poco más el todo en la medida de lo posible. Nunca se puede explicar del todo, pero se puede aproximar con las herramientas que fuimos construyendo desde, en este caso, la economía. Entonces, lo que tengo acá es una presentación donde vamos a hablar un poco de cómo es la economía argentina a partir de datos construidos sobre la economía argentina desde distintas fuentes. Todas son fuentes confiables. O sea, acá trabajamos con fuentes oficiales, nacionales o internacionales, que son confiables. No es
el dato de la consultora de Pirulo o de tal empresa que dice que la economía es tal cosa o de tal, incluso el tal sindicato que digamos, uno tiene que trabajar en general con fuentes oficiales, tratar de dar cuenta de cómo fueron construidos los datos y en todo caso se puede discutir, siempre se puede discutir, pero vas a estar trabajando con algo que está revisado. Bien, ya hablamos del Producto Interno Bruto. En este caso, en este primer gráfico que tienen acá, lo van a ver graficado en millones de pesos a precio de 2014, o sea, con precios constantes. Si se acuerdan lo que hablamos cuando hablamos de cuentas nacionales, precios constantes quiere decir tomando una referencia en el tiempo que permanece siempre la misma, ¿no? ¿Cuál es la otra manera de medirlo? A precios corrientes o precios actuales, que es tomar la referencia del precio de un producto del año en el que se hace la medición. En este caso es del año 2004 y eso se va llevando a los distintos años donde estamos midiendo la actividad económica a través de, en este caso, el PBI, ¿no? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Fíjense que está medio chiquito, a ver si lo puedo abrir un poco, total no estoy proyectando. Y acá, quedó un poco estirado, pero creo que se ve mejor. Acá tienen el año 2005, o sea que para atrás va a estar el año 2004, que es el año de referencia. Tenemos el Producto Interno Bruto, o sea que la mejor forma de medir toda la actividad económica del país. Está en pesos, por lo tanto acá van a ver cientos de miles de millones de pesos, ¿no? Es como el peso es una unidad. Bueno, en general las medidas de PBI son así, son muy grandes los números que se van midiendo. Fíjense cómo podemos identificar algunos periodos, ya rápidamente. El 2004 a 2009 aproximadamente fue un periodo de mucho crecimiento económico, ¿no? Un gran periodo, un ciclo de ascenso económico que se da hasta el 2009, donde tenemos una gran caída, mediada en gran medida por la crisis internacional. En 2008 hubo una gran crisis internacional que fue conocida como la crisis de los subprime, pero fue una crisis que subprime porque era como se llamaba un instrumento financiero estadounidense, pero fue mucho más grande que una crisis financiera. Entonces tenés una caída del PBI argentino producto de la crisis internacional, también una gran sequía este año, y luego, como este mismo año, donde vamos a tener una gran crisis producto de la sequía también, y luego tenés un periodo de nuevo ascenso. Fíjense cómo uno puede ver el ciclo de stop and go también acá, ¿no? El go, un stop, y de vuelta el go, de vuelta se sube. ¿Entre qué año y qué año? 2010 y 2013 aproximadamente. Es más corto que el periodo anterior, tenés un ascenso nuevo de 2010 a 2013 donde estás creciendo. El producto argentino es cada vez más grande, a precios constantes, o sea que estamos produciendo más significa. Porque los precios no están afectando la medición acá. Y luego tenés un periodo de estancamiento, vamos a llamarlo, donde la economía no crece, sino que crece un poco, retrocede, crece otro poco, retrocede otro poco, que es este periodo que tenés acá, que tenemos acá desde 2013, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, hasta el 2020, donde ¿qué vamos a tener? ¿Qué es esto? La pandemia. Una gran caída en el contexto de la pandemia. Ahora vamos a tener datos mundial y vamos a ver que en el mundo se pasa lo mismo. Una enorme caída económica que fue mundial, producto del cierre de la economía en el año 2020 por la pandemia. Ahora, me interesa este periodo de estancamiento porque fíjense que tiene como un serruchito donde va subiendo y bajando la economía argentina
que va a coincidir con los años impares. ¿Ustedes saben por qué coincide con los años impares? El año impar sube, el año par baja. ¿Por qué sube el año par? Miren, 2000, vamos a tomar 2015, que está acá la referencia, es fácil, ¿no? 2015 es un año par o impar. Bueno, eso, si no me pueden responder eso, estamos jugados. Impar, profe. Claro, entonces, ¿y qué va a pasar con la economía? Va a subir, va a bajar en el año par, 2016. Va a volver a subir en el año impar, 2017, un poquito acá. Estos 3 años, que están acá un poco, no se notan tan claro porque está por trimestre esto, son años electorales. Entonces los años electorales en el PBI argentino se ven en un determinado crecimiento impulsado por el rol del Estado, que es el que está promoviendo la economía a partir de la obra pública, una especie de keynesianismo que no alcanza a empujar la economía argentina a crecer, sino que la sostiene un poco por arriba los años que hay elecciones. Y luego baja al año siguiente, cuando no hay elecciones, vuelve a subir el año que hay elecciones, ¿no? ¿Entienden eso? ¿Pueden ver ese serruchito acá? Un poquito oculto. Tenemos este serruchito económico acá, pequeños ciclos cortitos de poco más de un año que están muy afectados por las elecciones. Acá teníamos un crecimiento económico durante sería el primer gobierno de Néstor Kirchner, muy importante. Caída en 2009, ya era el gobierno de Cristina, 2009, 2008-2009, por la crisis internacional, la sequía, pues sigue siendo el gobierno de Cristina, sigue subiendo la economía hasta aproximadamente 2012-2013, donde empieza, acá en esto es 2014, que hay una gran devaluación acá, 2014, el último año del gobierno de Cristina, después sube ese año, el año 2015, y comienza el gobierno 2015 a tener oscilaciones mucho más marcadas, ¿no? Que habían empezado 2014 o 2013 y empiezan a tener estas oscilaciones más marcadas en el periodo de gobierno del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? El gobierno de Macri, un gobierno de estancamiento. Venía el estancamiento de antes, seamos justos con Macri, venía de antes, porque fíjense que acá en 2012 aproximadamente ya la economía está en el mismo lugar, prácticamente. Y hoy, esto va hasta el 2022, hoy, 2022, tenemos una situación que apenas parece estar superando el máximo que tuvimos alrededor del 2019, ¿no? El último año electoral de Mauricio Macri. Apenas parece estar ahí superando el Producto Bruto ese pico que tuvimos en 2019, ¿no? Tuvimos una enorme caída, por supuesto, producto del COVID, y estamos en una situación similar a la que estábamos prácticamente en 2012, por lo cual tenemos casi 10 años de estar en el mismo lugar como economía. ¿Me entienden? Bien, yo doy... está bien. Seguimos entonces. Vamos a mirar cómo se ve esto per cápita. ¿Qué significa per cápita? Por cada persona. Claro, cuando vos dividís por la población. O sea, por cabeza. Per cápita por cabeza. Es cuando vos dividís por la población. Y el PBI per cápita argentino, en este caso está comparado con el mundo, ¿no? Para poder ver un poco cómo fue. Esto sacado de la base del Banco Mundial. Podés ver un poco cómo fue la cuestión del PBI argentino, con esa gran caída que tenemos expresada en estos años, pero ahora en dólares, ¿no? En dólares uno la puede ver con más profundidad. En dólares en este caso a precios actuales, con lo cual está metido la distorsión de los precios, ¿no? En el anterior que era precios constantes, es menos fiable en ese sentido la medición,
pero dice algo sobre la economía argentina en relación al mundo y lo que podemos ver es que es un periodo ya medido a precios actuales de una caída muy considerable, el periodo que va de 2015 a 2000, prácticamente 2020, ¿no? De caída libre de la economía argentina, medido en dólares, ¿no? Cuando uno toma el PBI y lo mide, lo pasa en la medición a dólares, está metiendo ahí la devaluación del peso argentino, la devaluación de la moneda argentina. Por lo tanto, es lógico que haya un efecto en la medición que viene por el tipo de cambio, ¿no? El empobrecimiento de la moneda argentina, entonces el empobrecimiento de la economía argentina, que se puede ver en este periodo, ya claramente un periodo mucho más asignado por el gobierno de Mauricio Macri, que va de 2015 a 2020, pasando por el primer año de gobierno de Alberto Fernández, con una enorme caída de la economía producto de la pandemia. Esto es lo que ven los economistas cuando dicen, bueno, las dos pandemias, tuvimos dos pandemias. La primera empezó con el gobierno de Mauricio Macri, la segunda la tuvimos con el COVID. Cuando lo vemos en precios constantes no es tan claro, cuando lo ves a precios actuales y en PBI per cápita es mucho más claro el dato, ¿no? Ahora comparémonos con la región, con lo que es el resto de la región, al menos los países lindantes, para no poner toda América Latina, que son realidades muy distintas también. Y acá tenemos los PBI per cápita, también a precios, en dólares y a precios actuales, de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay, ¿no? Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia en orden de importancia. Uno puede ver cómo el PBI per cápita uruguayo ha aumentado mucho en los últimos años, producto del crecimiento constante que tuvo ese país. Incluso tiene la caída del COVID y un pequeño repunte. Incluso venía un poco mal en los años anteriores, con una caída fuerte, ¿no? Esto es durante el gobierno de la calle Pou. Tuvimos en Chile una situación similar, en Argentina una situación similar, con lo cual uno puede pensar que hubo una crisis más regional, que no es solo un tema de un gobierno local, sino que puesto de forma regional uno encuentra una situación complicada en toda América Latina durante 2015, 2016, 2017, 2018. ¿Qué pasó en esos años que puede haber generado esto? Bueno, hay muchas explicaciones. Una es que la región está muy afectada por Estados Unidos y por la guerra comercial con China. Por lo tanto, eso puede afectar el comercio internacional de América Latina. También fue un momento de gobiernos más conservadores y gobiernos liberales en la región. Por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro en Brasil, el gobierno de la calle Pou en Uruguay. De hecho, en Bolivia un golpe de Estado de características conservadoras, liberales. Y fíjense cómo en toda la región eso repercutió en un PIB per cápita menor. Bueno, hay para analizarlo, pero uno puede entender el contexto de Argentina en un marco regional donde están todos los países de la región de alguna manera un poco más o menos afectados, ¿no? Sirve el dato como para entender lo que pasó en la región de una manera más general. Veamos el tema del consumo privado. Acuérdense la definición del consumo privado, que es el consumo de los hogares. Esto es un dato del INDEC. ¿De qué nos sirve? Nos sirve para ver, bueno, cómo está actuando la economía de los hogares, ¿no? Las familias, en general las familias que tienen un ingreso, cuánto están consumiendo. Y aquí podemos ver que hay un comportamiento similar al que tiene el PBI. No es casual, porque el PBI mide la actividad económica y el consumo privado es un resorte de la actividad económica. Donde tenemos la caída grande de 2009, de la que habíamos hablado al principio, movimiento ascendente que acompaña ese periodo de crecimiento económico que tuvo Argentina en los dos primeros, en los gobiernos kirchneristas, digamos, el estancamiento de 2012 en adelante, con el último gobierno de Cristina y el gobierno de Mauricio Macri, y la caída brutal de los últimos años, producto de los problemas económicos argentinos y de la pandemia COVID-19. De ahí en adelante hay un repunte del consumo privado y hasta donde se puede ver con estos datos que van al último cuatrimestre de 2022, empezaba a haber una caída nuevamente del consumo privado. El INDEC también tiene un indicador que se llama
estimador mensual de actividad económica, o EMAE, y el EMAE lo que va a hacer es medir justamente la actividad mes a mes. Y ahí también podemos ver, ¿no?, la caída nuevamente. Estoy repitiéndolo porque quiero que vean cómo la economía se mueve en conjunto en algunas cosas. La caída de la actividad económica y el estancamiento de este periodo, este periodo de estanflación, podríamos decir, de estancamiento con inflación, que es un fenómeno raro en la economía. Esta inflación es un concepto que aparece en los años 70 para describir lo que pasaba en las economías centrales, que tenían justamente una situación donde no crecían, pero había inflación. Como está pasando a nosotros en los últimos 10 años, tenemos un periodo de estanflación, de crecimiento, de poco crecimiento con inflación. La caída brutal del COVID y nuevamente la actividad que creo que hace 16 meses que viene subiendo todos los meses, producto de que en gran parte había una gran caída, producto también de algunas cosas que tienen que ver con la política económica del gobierno de Alberto Fernández y una mejoría en las condiciones internacionales que repercuten en mayor actividad. Profe, perdón. Sí. Usted dijo que término de esta inflación era medio poco habitual, pero en realidad, ¿qué sería lo habitual? ¿Que si hay inflación baja el consumo? No, lo habitual es que la inflación aparezca como un producto del crecimiento muy abrupto. Como por ejemplo, Ok. O sea, no que se mantiene, sino que tiene un salto, digamos. no tanto eso, sino que a ver, vamos por partes. Cuando hay mucho crecimiento y el consumo privado está funcionando como una máquina, digamos, que está demandando más bienes, como en este periodo, el primer gobierno de Néstor Kirchner y el primer gobierno de Cristina, tenés un aumento del consumo de los hogares y eso genera, por supuesto, o eso es demanda agregada, ¿no? Eso es demanda agregada, demanda de bienes y servicios. Esa demanda de bienes y servicios va a presionar sobre la capacidad productiva del país. Por ejemplo, no tengo el dato ahora, pero sería un dato interesante para construir el panorama, la capacidad ociosa, que son las máquinas que están ahí en el taller que no están funcionando, pero que pueden funcionar si hay una demanda. Yo creo que era el año 2011 en el que la capacidad ociosa argentina estaba en el nivel más bajo de los últimos 40 años. Es decir, las máquinas que estaban para ponerse a producir estaban ya funcionando. Lo que no había, en todo caso, era inversión en maquinaria ¿para qué? Para encontrar a esa demanda que crecía, ¿no? Entonces tenemos esto típico de la restricción externa argentina. Aumenta el consumo privado, aumenta la demanda de bienes, no hay suficiente producción, se tienen que importar maquinarias para producir esas cosas, eso va, las cosas que demanda el mercado, eso va presionando la balanza comercial, ¿no? Va presionando porque tenemos que traer cosas afuera que se pagan en moneda extranjera, por supuesto. ¿Y qué podés tener como subproducto de eso? Inflación. Porque, ¿qué pasa? El gobierno no, digo, el mercado, los productores de bienes aumentan los precios. Y vos tenés una demanda que es superior a la oferta de producto, es un mecanismo básico de ajuste del mercado, aumentar los precios para decir, bueno, voy a vender más caro y voy a seguir vendiendo una buena cantidad. Hasta que no haya suficiente oferta de esto, yo puedo seguir subiendo precios. Eso genera inflación. Esa inflación, ¿cómo la llamamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de inflación es esa? Bueno, es una inflación de demanda. Una inflación de demanda. Ahora, yendo a tu pregunta, Catalina, cuando vos tenés esta inflación, no tenés crecimiento, que es lo que está pasando acá. Tenés el consumo privado estancado,
¿no? 2015, 2016, 2017, y sin embargo, tenés inflación. Entonces, esa inflación no puede ser, no es compatible con la idea de una inflación de demanda. Tiene que tener otro origen. ¿Está bien? Sí, perfecto. O sea, es como estamos hoy un poco también. Es como estamos hoy, claro. Argentina tiene esta inflación, pero en los últimos meses hubo crecimiento. Entonces, como que hay que ver en largo plazo cómo se va comportando eso. Siempre lo vas a saber, digamos, con el diario de lunes, por decirlo así. Como hay crecimiento, digamos, hay que ver si sigue cuadrando la noción de esta inflación para explicar todo el periodo. Pero sin duda, para explicar el periodo que vimos, incluso antes de la pandemia COVID y desde el 2012-2013, eso es esta inflación. Bueno, tenemos otra forma de mirar la economía, que es a través de las variables cambiarias, ¿no? Mirando el tipo de cambio. En este caso, el gráfico muestra el tipo de cambio nominal, que es el contra el dólar. Uno puede ver contra cualquier moneda, ¿no? Y fíjense la evolución del tipo de cambio nominal en Argentina para los últimos 13 años. Tenemos 4 pesos por dólar en 2010. Parece medio insólito para los que tienen 18, 19, debe ser como algo medio de ciencia ficción. Pensar que un dólar puede valer 4 pesos. Lamentablemente yo lo viví, tampoco es que comprábamos tantos dólares, pero parece algo medio raro porque hoy 210 está el dólar oficial, porque el dólar MEP, que es el dólar bursátil con el que opera el mercado, está casi 500, está a 440, 50 ahora, así que No, subió 4.70 se bueno, fue. sube todos los días, así que como que Sí, te creo, sí. está bien, sube. No, pero Eh, subió 30 pesos de un día para el otro. Claro, estamos en un contexto de un nivel de corrida cambiaria ¿no? Que sube constantemente 20, 30 pesos. Ya el que podía comprar dólares lo compró y el resto como lo va a mirar así de afuera mientras eso va afectando toda nuestra economía. Estamos en una situación muy crítica en términos cambiarios. Yo lo digo así casi como si estuviera diciendo eh, el clima, pero bueno, no es algo bueno y no es algo normal para una economía, no es algo positivo para la gente, es algo muy negativo, como ustedes se imaginarán. Ahora, tenemos este dólar MEP, que es una especie de dólar oficial, a 200, a 470, y teníamos hace 13 años atrás el dólar oficial al que se podía acceder con algunas regulaciones, digamos, pero en general ahí en 2010 empezaron a haber un poco más de control respecto del dólar. Tal vez tendría que haber empezado antes para no llegar al escenario actual. Teníamos posibilidad de acceder a un dólar que estaba 4 pesos cada uno. Después eso fue creciendo el ritmo devaluatorio del peso argentino en términos nominales, ¿no? Creciendo el ritmo devaluatorio del peso argentino en términos nominales a lo largo de todo el periodo hasta la calamitosa situación actual. Ahora, en economía también se puede hablar del tipo de cambio real. Ustedes ya lo saben esto, porque hablamos de la tasa de interés real, la tasa nominal, hablamos del salario real, el salario nominal. ¿Qué pasa con el tipo de cambio real? ¿Qué es el tipo de cambio real? Y ustedes, no sé si recuerdan, pero se decía mucho hace un tiempo que el tipo de cambio estaba atrasado. Cuando se habla del tipo de cambio atrasado, se habla del tipo de cambio real, ¿no? Se dice, bueno, realmente está atrasado. Ahora, ¿qué significa que el tipo de cambio esté atrasado? Eso es una pregunta muy compleja de responder. Hay una forma de medirlo. Perdón, vamos a decirlo conceptual primero. Tiene que ver con la competitividad argentina respecto del resto del mundo, ¿no? ¿Cuánto compite Argentina? ¿En qué condiciones compite Argentina respecto del resto de las economías? Ahora, no tiene sentido tampoco compararse con todas las economías. Uno se compara con las economías con las que tiene comercio. Con lo cual, ya ahí podemos restringir. Bueno, Argentina en relación a las economías con las que tiene relaciones comerciales. ¿Por qué? Porque estás más competitivo
vas a poder vender más, y si no te van a vender más a vos. Básicamente es un mecanismo de quién produce más económico, más barato, porque tiene mayor productividad. Ahora, cuando se dice que el tipo de cambio real está atrasado, lo que se está diciendo es que el precio del peso está caro, ¿no? Que el peso está caro. Tiene que ponerse al día devaluándose, esa es la idea, para ser más competitivo, porque al devaluarse tus cosas están más baratas, vos sos más competitivo. Si se aprecia el tipo de cambio, entonces Argentina pierde competitividad externa. Si se deprecia el tipo de cambio, Argentina gana competitividad externa. ¿Se entiende? Es medio difícil de entender o contraintuitivo, pero tiene que ver con que vos estés barato en relación al mundo. Ahora, el tipo de cambio argentino, en términos reales, fue apreciándose a lo largo de los años. Sobre todo esos primeros años de gobierno de Néstor y de Cristina, donde de a poquito la competitividad argentina era un poco peor. ¿Por qué? Porque los precios de los bienes argentinos aumentaban en moneda, expresados en cualquier moneda, digamos. Crecía el precio de los productos argentinos, con lo cual hay un vínculo entre la inflación y la competitividad. Inflación, devaluación y tipo de cambio real son cosas que van de la mano para explicar la competitividad de una economía. Ahora, si yo mido el tipo de cambio real con una economía como la brasilera, por ejemplo, con la que nosotros tenemos relaciones comerciales y también competimos, y los brasileros devalúan el real, lo devalúan, Argentina queda en peores condiciones de competitividad. O sea, el precio del peso argentino es menos competitivo. O sea que el tipo de cambio real, bilateral en ese caso, el tipo de cambio real con Brasil está atrasado, ¿se entiende? Con lo cual, cuando escuchen el tipo de cambio está atrasado, lo que está diciendo la persona es hay que evaluar el peso. Es eso, ¿no? Lo que hay que evaluar es el peso porque está atrasado el peso. Es una forma elegante de decir que es necesario devaluar la moneda. Que es algo que se decía mucho hace un par de años atrás, hoy ya se dice un poco menos por esto que estábamos viendo antes, porque la moneda está súper devaluada. De hecho, tenemos un problema de que no sabemos cómo detener la devaluación del peso. ¿Se entiende? Esto tiene que ver también con las importaciones, ¿no? Como por ejemplo hace 6 7 años cuando viajábamos a Chile a comprar las cosas porque eran más baratas, tiene que ver con eso. Alguien puede ver, es un buen ejemplo, porque alguien puede ver el tipo de cambio con Chile y decir, el peso argentino está apreciado respecto está apreciado respecto de los pesos chilenos. Entonces, nosotros podemos ir y comprarnos todo como hacen los chilenos ahora en Argentina, o los Claro, uruguayos ahora en nosotros, Argentina, o los brasileños en Argentina, o básicamente cualquier otro ciudadano que no sea argentino, porque Argentina está súper devaluada. ¿Se los entiende? uruguayos ahora, Por eso, los uruguayos, todos, o sea, básicamente no todas todo las el mundo, economías todo el de la mundo. región tienen una relación de comprar productos argentinos. Bueno, te hace pensar, ¿no? ¿No estará muy devaluado el peso argentino en relación a cuánto de esta corrida que hay con el peso tiene que ver con cuestiones económicas reales, por ejemplo la competitividad argentina, y cuánto tiene que ver con debilitar a la economía argentina para poder instalar un programa de reformas económicas y de reformas laborales? ¿Cuánto tiene que ver con el poder, con la lucha entre los sectores sociales? Mucho más que si es competitivo o no es competitivo el precio. Las herramientas de la economía son limitadas también, pueden ver una parte de esto. Ahora, si yo dijera es por competitividad que estamos tan devaluados, bueno, nada, hay un punto donde no pareciera ser es el punto, la cuestión de fondo en la devaluación actual, ¿no? Parece más que es la debilidad del Estado para contener el tipo de cambio que otra cosa. O sea, golpear al Estado cuando está debilitado para poder, en todo caso, imponer una agenda económica que sea favorable a un grupo de, de poder, ¿no? Yo lo pienso más así, al ver los datos, ¿no? Ver los datos y uno puede hacer una lectura sobre qué está pasando con el peso que te permite
salir de la idea de que es solamente por competitividad. Argentina en términos de peso está muy competitivo, probablemente vaya a tener que seguir devaluando para frenar en algún momento a costa de un gran sacrificio social esta situación de corrida contra el peso. Bueno, pasemos a otro tema que es el gran tema favorito de mucha gente, que es el tema deuda, que es un tema muy polémico porque se dicen muchas cosas que son todas ciertas en gran medida y también son falsas en parte respecto de la cuestión de la deuda. Acá en el gráfico que yo le estoy trayendo hay una evolución de la deuda bruta en términos nominales, o sea, cuánto sube la deuda en términos de millones de dólares, en este caso que es toda la deuda pasada a dólares. ¿Qué me diría alguien que fuera, alguien más favorable al gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo? Me diría, no podés unificar la deuda en dólares, porque hay deuda que es en pesos y deuda que es en dólares. Y tienen distintas regulaciones, uno tiene distintas posibilidades de política económica con unas y con otras. Lo cual es totalmente cierto, esto es así. No es lo mismo la deuda que el Estado tiene con las provincias o con las instituciones públicas que la deuda que el Estado tiene con el FMI. Son totalmente distintas. O que la deuda que las empresas privadas tienen con otras empresas o con otros organismos no es igual. Sin embargo, los efectos de medir en la importancia de la deuda, uno puede sumar sabiendo que está sumando cosas que tienen distintas dinámicas. Y acá podemos ver, haciendo esto, podemos ver cómo fue creciendo la deuda en millones de dólares. Fíjense, en 2004 tenía un proceso de relativo desendeudamiento. Fue el momento en que Lavagna y Néstor Kirchner negociaron la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional. Acá tenemos un aumento de la deuda que es muy bajo, que se va manteniendo año a año. Ellos, de alguna manera, eso sentó un periodo de unos 10 años donde el endeudamiento argentino era muy bajo, empezó a crecer en 2011-2012, pero también manteniéndose a niveles muy bajos todavía, en términos absolutos, muy similares a lo largo de toda la década, de hecho, y recién es en 2015-2016 que la deuda ya cobra hace un salto mucho más grande, ¿no? Lógicamente hay una parte importante de este salto que hay que atribuirlo a el endeudamiento que tuvimos con el Fondo Monetario Internacional. Pero no es solo eso, ¿no? Hay una parte que es un bodoque de deuda, que son los 50.000 millones de dólares, o 57 que lo terminan siendo, 1.000 millones de dólares que nosotros tomamos con el Fondo Monetario Internacional, producto de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de tomar deuda en dólares para cubrir los gastos corrientes del Estado, digamos. Eso, una deuda que se tomó muy ligeramente, un gran endeudamiento. Lo que el gobierno creía es que producto de eso las corridas contra el peso se iba a mantener y que las empresas iban a ver la confianza que generaba el gobierno, producto de que el FMI lo respaldaba, y iban a venir a invertir en Argentina. No sucedió ni una cosa ni la otra. Ni el gobierno pudo mantener el precio del peso, que se devaluó, ni las empresas vinieron a hacer grandes inversiones en Argentina. Y sí, lo que pasó fue que Argentina se quedó con un enorme nivel de endeudamiento que tomó de un día para otro. O sea que el periodo de crecimiento de la deuda, que va de 2010 a 2015, más o menos es la misma cantidad de endeudamiento que tomó Macri en un año nada más. En este préstamo de 50.000 millones de dólares, que dicho sea de paso fue el préstamo más importante que el FMI dio en su historia. Con lo cual, fíjense que es un hecho muy relevante para la historia argentina, ese préstamo que sacó ese gobierno y que hoy tiene consecuencias en la economía nacional también. Ahora, de ahí en adelante, siguió el ritmo de endeudamiento, se mantuvo en niveles, como verán por acá, muy elevados, cerca de los 300.000 millones de dólares, que es
menos del nivel actual, que está estimado en casi 400.000 millones de dólares el endeudamiento argentino total. Acá está la deuda pública y la deuda privada. Aproximadamente debemos 400.000 millones de dólares si uno suma todas las deudas, incluso las que están en pesos, teniendo en cuenta esto que les aclaré, de que no, políticamente no es lo mismo una deuda que tenemos con ANSES que una deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional o con alguna entidad multilateral financiera, ¿no? Como el Fondo o el Banco Mundial o alguno de estos organismos. Así que hay otra forma de verlo, que es a través del porcentaje de la deuda en el PBI. Y acá también es interesante porque tenemos, esto es cuando Cristina Kirchner dice tuvimos desendeudamiento, o cuando en 2016 o 2016 Prat Guy, que era un ministro de Economía de Macri, dijo, bueno, Argentina está, fue la CUNSA, no me acuerdo cuál fue. Dijo, Argentina está desendeudada, ellos mismos lo dijeron. Cuando ellos lo dicen, es por esto, es porque el porcentaje de deuda sobre el PBI es muy bajo en estos años en relación a otros países del mundo que, no tengo la comparativa, pero sería lindo prepararla para la siguiente clase, van a tener un porcentaje de endeudamiento sobre el PBI mucho mayor. Entonces Argentina está en 2011 en el 40% de endeudamiento sobre el PBI, ¿no? Aproximadamente un 40%. En 2020 ya está en el 100% de endeudamiento del PBI. Son 8 años nada más. En 8 años pasamos del 40% al 100% de endeudamiento medido sobre el Producto Bruto Interno. Ahora estamos en un 80% aproximadamente. Obviamente la devaluación del peso licúa la parte en pesos cuando uno la mide en dólares, por lo tanto tenés un efecto acá que tiene que ver con la cuestión cambiaria. ¿Se entiende? Cuando se evalúa el peso, esos pesos en dólares son cada vez menos. Si seguimos viendo cosas... tenía uno más de deuda, pero no sé dónde quedó. Bueno, por ahí volvemos después, o la semana que viene. Veamos cosas de comercio, para entender la economía argentina a partir de la economía real, digamos, el movimiento de las cosas. Miren, acá tenemos la distribución del valor exportado entre los grandes rubros acumulados. La pregunta acá sería, ¿qué exporta Argentina? ¿Qué cosas exporta Argentina? Y tenemos, la PP es materia prima, productos primarios, ¿no? El 23% son productos primarios en grandes rubros. Lo que es C y E es combustible y energía. O sea que el 10% de lo que exportamos hoy es combustible y energía. Esto va a tender a crecer conforme se avancen las inversiones en vaca muerta y exportemos más combustible. Hoy exportamos el 10%. Las modas son las manufacturas de origen industrial, las de origen agropecuario, que es típicamente la manufactura de origen agropecuario, el aceite de soja o las harinas de soja. Ahí entran dentro de las MOA o cualquier producto alimenticio que hagamos que involucre algún nivel de fabricación industrial. Que son el 35%, o sea que entre las MOA y los productos primarios estamos a casi el 65 o 70%, depende del año, de las exportaciones argentinas. Con lo cual es una economía que exporta bienes relativamente básicos. Eso es lo que nos indica este dato. Y las MOI son las manufacturas de origen industrial, que es cuando exportamos, por ejemplo, un auto, autopartes, o incluso puede ser una bicicleta, puede ser un satélite, cualquier cosa ahí entra dentro de manufactura de origen industrial. No es una elaboración sobre un bien primario. Y ahí tenemos el 32%, que no es un número despreciable, pero sí es un número que viene estancado en ese valor, o más bajo incluso a lo largo de los años. Con lo cual acá lo podemos ver en una progresión, en una evolución de la participación de los grandes rubros, con esas mismas 4 categorías, y vemos cómo fuimos exportando menos combustible,
llegando hasta ahora está en 7 acá, yo creo que el anterior era el siguiente año, por eso hay una discrepancia, pero bueno, 7, 10 es un número muy parecido. Tenemos las manufacturas de origen agropecuario en el 40% en el último año, las de origen industrial en 24% en el último año, así que tenemos 37 y 30, y tenemos las manufacturas de los productos primarios en un 30% solo en el último año, ¿no? Esto fue como aumentando su relevancia la exportación de productos primarios. Bueno, es un poco lo que nos planteó el gobierno también de Mauricio Macri cuando decía tenemos que ser el granero del mundo y exportar alimentos, bueno, que aumente la exportación de productos primarios, que en general son productos de baja de mano de obra muy escasa, ¿no? Eso es una cuestión económica natural, la manufactura demanda mucho más mano de obra que la producción agropecuaria. Tenemos la participación, esto está muy chiquito, así que no sé si lo van a poder ver. La participación, a ver, trato de agrandar lo más que pueda. ¿Cuánto participan los complejos exportadores de bienes en el valor exportado para los últimos prácticamente 20 años? Y fíjense que el 20 y pico % es solo el complejo sojero. Después tenemos automotriz, petroquímico, maicero, carne y ya la minería y otras cosas. Así que lo que exportamos principalmente es soja, automóviles a Brasil y autopartes y combustibles y energía. Carnes y todo lo demás viene bastante después, y después ya abajo todo lo que es menos de 1% es todo esto de los bienes agrícolas. Los limones, los famosos arándanos, el arroz, la miel y todo lo demás, ¿no? Los productos hortícolas y las frutas y verduras. Así que una balanza comercial argentina que está exportando soja y productos primarios principalmente y manufactura del agropecuario, y está importando maquinaria. ¿Qué es lo que va a suceder con la balanza comercial? Va a tender a ser negativa, y esta es una medición del Banco Mundial respecto de la balanza comercial argentina, que se hace con datos de Argentina, o sea, no es que, pero solamente lo pongo porque está elaborado por una unidad que permite compararlo a lo largo de distintas décadas. Ahí te respondo, Nicolás. Y uno puede ver que la balanza comercial de 2010 en adelante comienza a ser fuertemente negativa. Ahora, ¿recuerdan ustedes qué pasaba con el tipo de cambio de 2010 en adelante? Si alguien recuerda, podemos ir para atrás. Tenemos el tipo de cambio de 2010 en adelante, cómo empieza a devaluarse fuertemente. Y fíjense que la economía real siempre es la explicación de la economía. La moneda, todo lo demás viene después. Lo que explica la economía es el comercio y la producción. Y acá vamos a ver que la balanza comercial argentina empieza a ser negativa de 2010 en adelante, y de hecho va siendo cada vez más negativa. Con lo cual importamos más de lo que exportamos, nuestras exportaciones valen menos y cubrimos la brecha con endeudamiento. Y se nos devalúa la moneda producto de eso. Esto es parte del panorama, ¿no? Es una parte importante de entender qué sucede con la economía nacional. Bien, finalmente por el trabajo, que es algo súper importante, y ya terminamos con esto, podemos ver el desempleo argentino. Tuvo un pico enorme, acá lo pueden ver en el 95, luego se repitió un poco más adelante, hasta el 2001, donde tuvimos casi 22% de desocupación. Acá está un poquito menos, 20%, pero el número de empleados y subempleados llega casi al 50% de la población, con lo cual había falta de trabajo. Esto es los años 90, yo no entiendo cómo hay gente que aún así habla bien del gobierno de los años 90 y la política económica de los años 90 que generó esta situación, pero bueno, es porque no conocen la historia argentina, la historia económica nacional. Ahora lo que tenemos es un retroceso o un aumento del empleo durante los años que tenemos un crecimiento económico,
hasta los años de estancamiento, donde la tasa de empleo se mantiene más o menos estable en un 8-9%. Un avance del desempleo producto de la situación económica recesiva que arrastramos de 2012 hasta la situación actual, y en los últimos años de vuelta a un retroceso del desempleo que lleva al panorama que explicábamos la semana pasada y la anterior de empleo, una gran cantidad de empleo con salarios muy bajos, ¿no? Que es lo que está pasando en la Argentina. No hay un gran problema de desempleo, sino que hay un problema de salarios muy pero muy bajos, ¿no? Producto de la descomposición de la economía, que es lo que podemos ver con estos datos. Después la presentación sigue con simplemente hablar de asalariados registrados, que es un dato muy importante porque habla de cuánto empleo privado hay. El empleo privado es fundamental porque es un empleo que genera pago de impuestos, que genera recaudación. Y sí, Maru pregunta si estaríamos en una situación de pleno empleo, y estamos casi en una situación de pleno empleo. O sea, pleno empleo teóricamente es entre un 4 y un 6%. Nosotros estamos en el 8 y pico, así que estamos ahí nomás del pleno empleo. Lo que pasa es que los salarios se pagan tan mal que es un empleo que está obviamente que va de la mano con la crisis que hay, ¿no? Que explica gran parte de la crisis que hay. Y no tengo el dato de distribución del ingreso, pero lo vamos a ver la semana que viene porque va a explicar cómo se asocia la cuestión del avance de la ganancia empresarial y de los intereses corporativos, por decirlo así, la parte de la tajada que le toca a las empresas respecto de los salarios en este marco de mucho trabajo con salarios muy bajos. Y tuvimos un aumento del empleo privado, esto el gobierno siempre saca pecho con esto. Tuvimos un avance del empleo privado después de la crisis, incluso subimos, yo creo que son unos 100.000 puestos de trabajo en relación al mejor momento del gobierno de Mauricio Macri, con lo cual, bueno, hay más empleo incluso registrado hoy por hoy en la economía argentina. No quiere decir que eso impacte en el salario ni en el consumo, porque se trata del empleo mal remunerado, incluso de los trabajadores registrados. O sea, lo que tenemos ahora es trabajadores registrados con salarios de pobreza, que es algo que no estaba sucediendo en la economía argentina, no al menos de esta manera. Se va a cortar la conversación, pero podemos dejar la clase acá y retomar la semana que viene. Esta clase está grabada, así que la voy a subir al Drive o a algún lugar donde puedan acceder. Y la idea es que hagan esto para la clase que viene. Es una consigna que se los dejo a todos ustedes que están acá, y la voy a mandar también a vía campus. Lo que tienen que hacer es buscar un dato de la economía argentina que quieran discutir en la clase. Cualquier dato. Puede salir de la página del MECON, el Ministerio de Economía, de la página del Banco Mundial, que es Banco Mundial Estadísticas, de la página del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Puede salir del diario Clarín, puede salir de Página 12, puede salir de donde ustedes quieran. Obviamente se valora que usen fuentes oficiales, pero si ven un dato que les resulta interesante de un portal y lo quieren discutir, tráiganlo a la clase, porque la semana que viene vamos a profundizar en esto y a tratar de discutir con la información que está ahí dando vueltas. Incluso ven un video de YouTube donde un youtuber de economía tira un dato y hace una captura de pantalla y lo traen y lo discutimos en la clase. Puede ser que ese dato no esté bien construido y la discusión sea más pobre. Así que es mejor si el dato parece tener una metodología o una forma de medición detrás que intente ser seria. Después a veces, aunque intenta, no termina siendo buena, pero también puede pasar que una consultora o que alguien que se dedica a la economía haga una buena medición y la podemos discutir. ¿Está bien? Así que de lo que ustedes quieran, de cualquier aspecto de la economía argentina, incluso pueden traer algo que tenga que ver con el mundo, con la región, que querramos discutir en la clase.
Bien, pido disculpas si fui muy rápido en la explicación quería cubrir mucho terreno y teníamos poco tiempo. Así que lo pueden volver a ver y lo podemos charlar eh, si hay dudas. Les deseo a todos que tengan una buena semana. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Hacer un comentario? Bueno, si no hay comentarios, antes de que nos corte la llamada Google, les mando una buena semana a todos y a todas y nos vemos la semana que viene. Saludos, profe. Chao, profe, gracias. Buena semana.